esta ocasión lo que vamos a hacer es construir el triedro trirectángulo para la realización de la caballera cenital. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. A nosotros nos van a solicitar como dato, ¿sí? La cuestión de los ángulos. Esto es algo muy importante, sobre todo en los parciales. Entonces, para la construcción del triedro, recuerden que siempre arrancamos, ¿sí?, por el punto donde se encuentran los tres ejes. Entonces, en un principio vamos a partir de ese 0, vamos a construir justamente el eje Z. Y acá viene una cuestión muy importante. Si nosotros sabemos que el eje 0 se encuentra ahí, voy a marcar más fuerte la línea a partir de la cual se va a construir justamente ese triedro. Ese es el origen. Nosotros acá tenemos justamente el eje Z, ¿sí? Y si a nosotros nos solicitan una caballera cenital 30, 60, esta es la forma correcta en la cual vamos a construir esa caballera. ¿Qué significa? Que nosotros a partir de ese punto 0 vamos a construir nuestro eje Y. ¿Se entiende? Si uno mira ahí tenemos 30 grados. Vamos a poner acá la escuadra para poder visualizar esta cuestión. ¿Se entiende? De esta manera estamos construyendo una caballera cenital 30 y ahora viene la construcción del eje X a 60. ¿Ven? Simplemente lo que tenemos que hacer es ubicar la escuadra en este sentido para poder tener respecto de ese punto 0 el eje X a 60 grados. ¿Lo ven? ¿Sí? Lo voy a poner acá porque esto es algo muy importante para tener en cuenta. ¿Lo ven? Esto sería una caballera cenital 30-60. Siempre es importante tener en cuenta esto, que los ángulos son tomados desde ese punto de origen. ¿Bien? Porque si uno los estaría tomando desde acá, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Me estaría quedando al revés. Entonces, si la construcción la comienzo desde abajo, ese dato que me dieron para la realización de esta caballera, ¿sí?, me estaría quedando invertido. ¿Sí? Eso es como para arrancar. ¿Qué sucede si a mí la caballera cenital me la piden 60-30? Vamos a construir el eje Z, ¿sí? Y ahora ya respecto a ese punto 0, lo que vamos a tener son 60 grados. Voy a ubicar de esta manera la escuadra, 60 grados para trazar mi eje. Y en este caso, de esta manera voy a tener 60 grados en este punto de origen. Bien, si nosotros ponemos la escuadra en este sentido, ahí tenemos los 60 grados para verificar. Y ahora lo que nos resta hacer es justamente el eje X a 30 grados. Bien, acá nos estarían quedando los 30 grados. De esta manera lo vamos a visualizar. Entonces, esta es una forma correcta, ¿sí?, de comprender cómo se debe comenzar a construir la perspectiva caballera cenital. Seguimos con la realización de la grilla de una perspectiva caballera cenital. Y vamos a hacer dos ejemplos, dos formas de abordar la cuestión de las reducciones. Entonces, ya dijimos en el paso anterior que se debía tener en cuenta como dato la designación de los ángulos que nos pedían para la construcción de la perspectiva caballera, ¿sí?, o de acuerdo a lo que queramos mostrar, que después vamos a ver cuando terminemos la perspectiva de qué se trata. Ahora lo que vamos a hacer es marcar los módulos, así como en la perspectiva axonométrica, isométrica, marcábamos una grilla, pero no teníamos el problema de la reducción. Vamos a ver acá. Si nosotros tenemos en cuenta los conceptos abordados en las clases teóricas, tenemos que saber que justamente en la perspectiva caballera cenital
no sufren deformaciones. ¿Qué cosa? ¿Sí? Los datos de medidas de ancho, ¿sí? De largo, pero sí sufre deformación la altura. Entonces, primero vamos a hacer aquello que no sufre deformación, que en este caso es la base, ¿sí? Vamos a marcar los mismos módulos de 2 centímetros con los que veníamos trabajando, ¿sí? La perspectiva anterior. Ahí tenemos los datos, ¿sí? Esto lo que nos va a permitir justamente es trazar, como veníamos haciendo la perspectiva axonométrica y isométrica, la grilla de base. En este caso lo seguimos trabajando en 1 en 100 porque sabemos que en este tipo de perspectiva no sufre deformación los datos de alto y de ancho, ¿sí? Seguimos acá con la construcción. Fíjense cómo pongo la escuadra. Si yo venía trabajando así, ¿sí? Simplemente lo que tengo que hacer es girarla, ¿ven? Y de esa manera voy a obtener los 60 grados que necesito. Es hasta que se pongan cancheros con el manejo de los ángulos de las escuadras. Y lo más importante acá, para verificar si en realidad voy bien, es entender que en la perspectiva caballera cenital siempre debo tener 90 grados, ¿sí? En este ángulo. Es simplemente los datos que yo tengo de una vista aérea o de una planta, girarlos respecto a los ángulos en los cuales tengo que construir el diedro. ¿Estamos? De esta manera nos van a quedar planteada la grilla base. Bueno, vamos a seguir con la realización de este triedro. Entonces, hasta acá dijimos que esto no sufría ninguna reducción, pero sabemos que este tipo de perspectiva, la caballera cenital, sufre su reducción en el eje Z. Vamos a marcarlo con otro color. Entonces, todas las cosas que estén y que tengan que tomar una medida sobre el eje Z van a sufrir una deformación. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que no sufre deformación? Dijimos el ancho y el largo. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es plantear, ¿sí? Estas medidas hacia arriba. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que todos aquellos datos, ¿sí? Que tengan que ver con las medidas tomadas sobre ese eje Z, sí van a sufrir deformación. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay dos maneras de resolver esa reducción. ¿Cuál es? Una puede ser a través de la regla de 3 simple, ¿sí? Que es la que vamos a hacer primero acá, en este ejemplo. Entonces, si nosotros sabemos que un módulo, ¿sí? Un módulo mide 2 centímetros, ¿sí? ¿Cómo hacemos la reducción? Y decimos que en realidad tenemos que reducir un 20%, por lo tanto lo que tiene que quedar de ese módulo es el 80%. Por lo tanto, para la reducción de la altura, lo que vamos a hacer es decir que en realidad cada uno de esos módulos, ¿sí? Está reducido un 80%. 80%. ¿Bien? Significa, si nosotros tenemos 2 centímetros, vamos a hacer 2, ¿sí? Que son centímetros, por 0,8. ¿Sí? Nos estaría dando esto, que cada módulo, en vez de tener 2 centímetros, va a tener 1,6 centímetros. Entonces, con este dato, simplemente lo que podemos hacer es, trabajamos todo con escala 1 en 100, buscamos en el escalímetro, ¿sí? La escala 1 en 100, que la tenemos acá, y vamos a marcar en esa grilla, en vez de 2 metros de altura, 1,6. ¿Estamos? Entonces tendríamos acá simplemente la grilla con su reducción. ¿Bien? Ahí tenemos 1,6. Acá nos está faltando un cachitín. Y 1,6 ahí. Bien. Entonces, de esa manera lo que vamos a hacer es
que todos esos datos que nosotros medimos sobre el eje Z nos van a quedar reducidos. Lo voy a hacer con otro color para que se entienda, ¿sí? Espero que se visualice bien. Entonces lo voy a hacer con este color medio verde. Tendría que haber arrancado de arriba, ¿sí? Vamos arriba, ¿sí? Ahí. Esto es para que vean de qué forma vamos a lograr la reducción. Por un lado, con esta forma que tiene que ver con una cuestión de cuenta, porque no siempre se puede hacer de la otra manera, que tiene que ver con usar el escalímetro. Es una herramienta útil, es necesario saberlo hacer de las dos maneras, ¿sí? Entonces, creo que de esta forma se va a visualizar bien la cuestión de la reducción. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Estas líneas de otro color lo que me están evidenciando es que todo lo que yo vaya a medir en altura sobre el eje Z, ¿sí?, va a lograr tener su reducción. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es construir el triedro y rectángulo para la perspectiva paralela caballera cenital a partir de la reducción de los módulos en altura con el escalímetro. En este paso lo que habíamos hecho era hacer la reducción de los módulos en altura a través de la regla de 3 simple, como lo hicimos acá. Ahora ese procedimiento para la reducción de la altura, lo que vamos a hacer es utilizarlo a partir del escalímetro. Entonces, si nosotros sabemos que un módulo, ¿sí?, en escala 1 en 100 tiene 2 centímetros, el hecho de hacer el cambio de escala automáticamente va a hacer esa reducción, ¿sí? En este caso vamos a usar la escala 1 en 125, que es más o menos la reducción que estaríamos planteando acá con esta regla de 3, ¿sí? Pero no siempre tenemos una escala para poder hacer esa reducción, entonces necesitamos saber hacerla de las dos formas, ¿ven? Entonces yo acá lo que voy a marcar simplemente es ese módulo en la escala 1 en 125, pero voy a marcar los dos, ¿sí? Los 2 centímetros, que es en realidad lo que me está resolviendo en este caso este instrumental. Bien, entonces de esa manera procedemos de la misma forma a levantar simplemente los datos que tenemos, ¿sí?, de la grilla en la planta, pero lo que vamos a marcar con otro color, como hicimos en el triedro anterior, ¿sí?, es simplemente los datos de la altura. Bien, entonces recuerden usar la escuadra en este sentido para los 60 grados y que estas líneas me resulten paralelas. Deslizo la paralela y a partir de ahí, con los datos que tengo marcados y referenciados sobre el eje, voy a construir esa grilla. ¿Ven? Cuando llego acá, que si hago esto no me queda completa la línea, voy a bajar la paralela, ¿sí?, o voy haciendo las dos cosas a la par. Una cuestión de práctica, ¿ven? Simplemente eso. Hacemos lo mismo de este lado. Deslizamos y de esta forma nos va a quedar planteada las dos grillas. Fíjense en comparación cómo resultó lo que hicimos a través de la regla de 3 y lo que hicimos, ¿sí?, con el escalímetro. Llegamos al mismo resultado, las dos están reducidas pero por dos caminos diferentes. Eso es un poco lo que queremos tratar de mostrar con respecto a esto. Y el otro tema importante es lo que decíamos hoy. No es lo mismo empezar la construcción de la perspectiva, de todas las perspectivas, ¿sí?, en realidad paralelas, empezarla desde el origen, ¿sí?, desde el punto 0, donde se encuentran los 3 ejes del triedro, que arrancarla por debajo, ¿sí? Si uno arranca la perspectiva desde acá, desde el extremo, ¿sí?, obviamente que los ángulos, si yo tengo un dato pedido, me van a quedar al revés, ¿lo ven? En vez de ser
de la manera correcta es una perspectiva caballera cenital 60-30, me va a estar quedando al revés, ¿sí? 30-60 si la empiezo a medir desde acá. Entonces es importante la construcción desde el cero de la manera correcta.